Muy buenas tardes para todos. Me confirman, por favor, si me pueden ver. Bueno, no sé si tienen los Sí, micrófonos perfecto. abiertos. Buenas tardes, podemos ver. Qué bueno. Los micrófonos quedarán abiertos en lo posible, pues para cuando participen libremente puedan activar el micrófono, ya que este es un conversatorio. Le doy muchas gracias al Padre Celestial, pues porque ha provisto para este espacio de conocernos. Algunos me conocen de voz y no me habían visto, algunos por academia, otros por otros medios. Entonces es una oportunidad para conocernos, conversar. En lo posible, cuando ya sea la parte como de más participación, si pudiéramos abrir las cámaras, pues sería también para mí muy, muy agradable poder verlos. Yo soy Adriana Giraldo y está también con nosotros una linda amiga invitada, ya luego se la voy a presentar, que se llama Julie Fragroso, que va a estar hoy como invitada también en este espacio para socializar parte del libro de Pastorear el corazón de tu hijo por Tep Trip. Entonces, muchas gracias. Pues vamos a empezar este tiempo, pues obviamente dedicándoselo al Padre Celestial en oración. Y lo estipulado es que dure 1 hora. Entonces, pues bueno, vamos por eso hoy a empezar a tiempo, a empezar ya. Para poder empezar, entonces pues nos disponemos primeramente ahora. Permítame un segundito. Padre Celestial, buenas tardes, amado Padre. Tu palabra dice que cuando hay uno dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. No dudamos, Padre, que aquí estás tú. La tecnología nos ha permitido poder hacer esto, conectarnos desde diferentes países y ciudades. Te damos gracias porque tú has dispuesto los corazones, el tiempo, el interés para poder tener un corazón manso y enseñable y estar abierto a recordar los principios que están en tu palabra. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú nos hablas y nos muestras primeramente las fallas en nosotros antes de pretender moldear a nuestros hijos, Señor. Ilumina con la luz de tu palabra nuestros corazones, que necesitan ser cada día más llenos de ti. Te damos gracias por este tiempo, presentándote a cada familia que esté aquí, a la invitada Yuli Fragroso, a la participación que cada quien va a dar. La presentamos ante ti, amado Padre, para que sea en el nombre de tu amado Hijo te damos gracias. Amén. Amén. Hay unos micrófonos que están abiertos, entonces recordar pues en lo posible ponerle mute y solamente abrirlos cuando vayamos a participar para que de pronto el ruido de fondo no nos fastidie. ¿Me confirman por favor si en estos momentos pueden ver mi pantalla? Sí, Adri, sí se ve la pantalla. Sí, bueno, vamos a ver acá, perfecto. Lo primero que voy a hacer es un repaso de el capítulo del 1 al 10. En este Zoom estamos teniendo un encuentro. Las familias que empezamos a leer el libro, pero si no lo empezamos a leer, no hay problema. Igual nos sirve este espacio porque hacemos un repaso del camino que hemos recorrido. Y si a raíz de esto, pues desean, se motivan a seguir leyendo el libro, ya nos podemos de acuerdo a ver si en lo posible podemos hacer más frecuentes estos Zoom, por lo menos una vez cada 15 días, porque creo que es necesario cada papá ir compartiendo de su experiencia. Entonces, con respecto a eso, pues hacerle esta introducción de que voy a repasar muy, muy rápidamente lo que hemos visto del 1 al 10, del capítulo del 1 al 10, el libro tiene 20 capítulos para que podamos hacer un pausa aquí y arrancar con la otra mitad del libro, Nuevas Familias, en caso de que estén interesados. Este es el libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo o de su hijo, depende de la versión que estemos leyendo. Está disponible a través de YouTube, un audiolibro, o podemos comprarlo pues, en CLC o en cualquier librería cristiana. Repasando lo primero que comentaba el libro, que es algo que se repite de manera transversal en todo el libro y es algo que debemos estar recordando, es que, como dice la palabra, es del corazón de donde salen
los malos pensamientos, el orgullo, el robo, el engaño, la avaricia. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí esa semana justo le llamaba la atención a uno de mis hijos y les decía, pero tú ¿por qué haces eso? Yo no te enseñé eso, ese no es el ejemplo que yo te he dado. Y este versículo me ayuda a recordar eso, o sea, que hay cosas que salen es dentro del corazón de la misma naturaleza caída y pecaminosa que traemos, ¿no? Y que es algo que solo a través de la palabra puede ser transformado. El libro también nos recuerda con esta imagen de una persona alzando los brazos, el libro también nos recuerda que el ser humano, su corazón es tendiente a fabricar sus propios ídolos y que si un niño no es enseñado en la palabra y se enseña el libro no le mostramos, a un niño no le mostramos cómo nuestro corazón solamente debe darle prioridad y el único motivo de idolatría debe ser de nosotros, nuestro único ídolo debe ser el Señor. El corazón de manera natural va a buscar a qué seguir un ídolo, ¿sí? Entonces es cuando vemos que hay personas que dicen, yo soy mi propio Dios, hay personas que dicen eso, no, no soy cristiano, no soy católico, no soy nada, yo no tengo ningún Dios, o hay otras personas que pueden creer en la naturaleza, la madre naturaleza y toda la naturaleza, porque siempre el corazón humano necesita de qué agarrarse para idolatrar. Entonces, el corazón siempre va a idolatrar, ya sea a su creador o a las cosas creadas, como nos dice Romano. Otra cosa que a mí todos los días me desafía a mantener la calma es esto que nos enseña la palabra, esta imagen representa Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 nos recuerda que hablemos la palabra mientras andamos por el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantemos, cuando estemos haciendo cualquier actividad. Y también en el libro paralelamente nos dice que en medio del proceso debemos nosotros ser los primeros de poder manejar un dominio propio, de poder no llevar nuestra frustración de la crianza a un enojo y del enojo a una ira, porque como padres pecamos y dejamos huellas en nuestros hijos cuando pasamos ya a esa instancia donde podemos pecar contra ellos cuando nos dejamos llevar por la ira. Acá también en el libro, en varios de los capítulos que vimos del 1 al 10, nos dice la importancia de la instrucción bíblica. La importancia de la instrucción bíblica que es muy diferente a, no es maltratar a un niño, no es pisotearlo porque yo soy tu mamá, sino porque nosotros como padres representamos al Creador, somos sus embajadores y somos los que estamos llamados a guiarlos por el camino correcto. Uno de los objetivos de la crianza, en un capítulo que se llama Objetivos, nos recordaba y nos hace pensar con qué objetivo estamos criando a nuestros hijos. Estamos criándolos para que su objetivo en la vida sea cumplir sus satisfacciones, o como ahora muchas teorías de la crianza enseñan que para ser exitosos o para ser felices, todo se trata sobre hacer felices a los niños. Entonces, eso es realmente el objetivo bíblico que nos traza la Escritura. Y nos recuerda acá donde nuestro objetivo máximo es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, glorificarlo en todo lo que hagamos. Y en uno de los capítulos que está publicado también en YouTube, dice que vemos un ejemplo de esta atleta de los Juegos de Tokio 2020 junto con otros que también ellos en medio de sus triunfos, lo primero que hacían era glorificar al Creador y decir que por ejemplo, esa carrera les enseñó cómo es la carrera de fe. Y bueno, es muy lindo ese testimonio por si pueden ir a ese video y repasar eso. En esta imagen tan linda acerca del papá dando ese abrazo como lleno de restauración con ese niño y sus ojos cerrados, se nos recuerda la importancia, el valor tan grande de acercarnos a nuestros hijos con una actitud humilde de pedir perdón cada vez que pecamos contra ellos, porque no lo hacemos perfecto, porque humanamente es imposible poder hacerlo. Entonces la importancia y el valor tan grande que hay de llegar a ellos para también pedirles perdón cada vez que fallemos, tengan la edad que tengan. Bueno, ya y hacia el final de los capítulos en esta primera parte del libro, el 1 al 10,
Nos recuerda que toda la crianza se trata sobre el mensaje del Evangelio y cómo la crianza y lo que ellos van a vivir debe estar enfocado al mensaje de la cruz, que pasamos de una muerte espiritual a vida eterna solamente a través de Cristo. Y nos pone a nosotros como padres como en una posición de consejeros. El libro da un ejemplo buenísimo cuando nos dice que imagínense a una persona que siempre, por ejemplo, esta persona mayor que muestra la imagen, esta persona mayor siempre ha sido el consejero número uno de este otro señor, el que tiene la mano en la boca. Y esta persona es hoy en día el presidente. Esta persona es un consejero, digamos que es su padre o su hermano. Si ese señor, que es el actual presidente, el que tiene la mano en la cara, siempre cree y está atento a la guianza de su consejero, aunque el consejero no sea el presidente, ¿quién puede tener en todo su gabinete o en el entorno político más influencia que el mismo consejero? Y es un mensaje a animarnos y es un reto y es bajo mucha oración que nuestros hijos nos puedan ver como aquella persona de influencia, que nos obedecen no por el castigo, no por la amenaza, sino porque somos influenciadores para su vida. Y esto es algo que se debe trabajar desde pequeño. Y si no hemos tenido la oportunidad de trabajarlo desde pequeño, nuestros hijos estén grandes, siempre hay gracia suficiente para poder acudir al Padre y Él nos ayudará. Eso como padres es un gran honor, que nuestros hijos puedan llegar incluso ya a desarrollar sus vidas personales y el consejo de su madre y de su padre siga siendo de gran influencia. Bueno, hoy vamos a ver, este es como un resumen rápido. Tenemos aquí a Julie. Julie, si estás aquí, porque no alcanzo a ver, para que puedas activar acá tu micrófono, ya está, y puedas activar tu cámara para presentar. Creo que no se ve la cámara, ¿sí? Julie, hola. Julie Fragroso. Fragroso es una amiga muy especial, nos conocemos hace muchos años. Ella es mamita de 2 pequeños, es una mujer que es apoyo para su esposo pastor, sirve en su iglesia, apoya al grupo de mujeres y ella ha estado estudiando los temas de la crianza bajo la visión bíblica desde hace algún tiempo. De hecho, ella es escritora invitada para la página web del Ministerio Internacional de Aviva Nuestros Corazones. Bueno, el Señor dispuso el corazón de ella para poder acompañarnos hoy y compartirnos un poco más sobre este tema de la crianza que tiene tantos ángulos. Julie, muy bien, bienvenida. Muchas gracias, Adri, y a todos. Bueno, yo creo que estamos en línea porque precisamente lo que tú abordabas acerca de hasta dónde quedaron del Evangelio en el libro fue lo que yo, pues, Dios me movió como a que preparar, porque me imagino que al igual que yo, muchas de ustedes, cuando se leen un libro como Pastoreando el Corazón de los Niños u otros donde nos retan a vivir de una manera bíblica, nos vemos como al final del día como fracasadas, como que yo no puedo alcanzar este estándar, yo no doy, yo por más que lo intento, nada, o cuando llega al final del día, nuestros hijos están acostados, como que nos ponemos a meditar y decir, soy una mala madre, entonces todo llega. Entonces, muchas veces la tendencia de nosotros es como tomar el libro, no lo voy a seguir leyendo porque, no sé, no doy. Eso nos pasa a todas y todas pensamos que somos malas madres o malos padres en algún momento. Porque hay algo que nunca debemos olvidar, es que aunque conozcamos a Cristo, seguimos luchando, batallando contra nuestros propios pecados mientras lidiamos con el pecado de nuestros hijos. Entonces, yo titulé esta pequeña reflexión, la crianza, la ley y el evangelio. Yo quería comenzar recordando unos versículos, primero que todo, la segunda carta de Timoteo, que dice, Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y aquí dice, equipado para toda buena obra. Y obviamente recuerda un versículo en Efesios donde dice que Dios preparó todas las obras para que nos viésemos en él. Entonces a nosotros nos escogió como padres a esa buena obra de ser los padres de esos hijos que Dios nos mandó, específicamente para nosotros, para lidiar con nuestro pecado, el de ellos
y para que crezcamos en santidad. Entonces, en la palabra de Dios, aunque a veces no lo creemos, está todo lo que necesitamos para la crianza. No necesitamos métodos innovadores fuera de la Biblia. Entonces, quería comenzar con eso. Y algo que a veces nosotros nos podemos llegar a frustrar porque decimos no podemos vivir de una manera que Dios le agrade, como recordaba a Adri, que el propósito de la crianza o de nuestra vida es vivir, dar gloria a Dios. La Biblia dice en la segunda carta de Pedro que Dios nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, Dios nos lo ha dado. Y bueno, llegamos a Deuteronomio 6:9, que es un reto para nosotros. Y quiero recordarlo porque esto es muy importante. Dios dice, estas palabras que yo te mando, o sea, esta palabra, esta escritura que yo te mando, estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos, que hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y en fin, dice que hay que pegarle incluso a los postes, obviamente, tenerla como presente, pero algo que llama mucho la atención de este Deuteronomio es que él no comienza diciendo enseña a tus hijos, sino estas palabras que yo te mando. O sea, hay algo que primero tiene que pasar en la crianza, es que nosotros nos pongamos en línea con el Señor. Preguntarnos cómo está nuestra relación con el Señor, con la palabra, con la oración. Porque no podemos darle a nuestros hijos nada de lo que, o sea, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, aquí es claro, ¿qué hay en nuestro corazón? Comenzando, ¿verdad? Si somos cristianos, tenemos una vida disciplinada o constante de oración, meditamos en la palabra, más que una lectura superficial, por ejemplo, que muchas veces no escudriñamos bien, sino que nos conformamos con leer, ¿sabes?, un versículo de vez en cuando. Entonces, para cumplir esto, la primera parte es evaluarnos cómo estamos nosotros con respecto a las palabras. Están en mi corazón. Y ahí sí puedo comenzar yo a hacer la otra parte, que es enseñarlas y hablarles a ellos durante todo el tiempo que estemos con ellos. Entonces, el otro versículo que quería recordar es Romanos 1:16, que es que el Evangelio es la buena noticia acerca de Cristo, del poder de Dios para salvación. ¿Por qué el Evangelio? Porque cuando nos vemos ante estos mandamientos, nos abrumamos, decimos no soy capaz, yo ni siquiera tengo una vida así como especial con el Señor, yo no voy a dar. Pero ahí llega el Evangelio. El Evangelio es lo que cambia todo. Entonces debemos ver la crianza a la luz, a través del marco del Evangelio. Recordar que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo que vino a morar en nuestro corazón cuando creímos en Dios, en Jesús por fe, es el mismo que habita en nosotros y es el mismo que nos da el poder para obedecer a Dios. O sea, no depende de mí, no depende de mí lo que yo haga. Pero si estamos en una relación con Dios, sí lo podemos hacer. La Biblia dice que Dios, Jesús dice, apartado de mí, nada puedes hacer. Quiere decir que si estamos unidos a Cristo, sí lo podemos hacer. No perfectamente, pero sí tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, recordar eso. Jesús, lo más importante que nos pasó en esta vida fue que cuando, como dice en Efesios, nosotros éramos extraños a Dios, ajenos a las promesas, éramos enemigos de Dios, pero por gracias, Cristo, por gracia nos acercó al Padre a través de la fe en Él. Y eso es lo primero y lo más importante, porque a nosotros no nos define que seamos padres, no nos define, o sea, mi identidad no está en ser padre, mi identidad no está en ser esposa, mi identidad está en Cristo, en que soy hija de Cristo. Y eso es lo primero. Entonces, hay un versículo de la palabra que dice que si, o sea, si Dios nos escatimó a su propio Hijo, o sea, ¿cómo Él no nos dará en Él todas las cosas? En todas las cosas está que Él nos ayuda, nos da la gracia, como mencionaba Diana, para crear a nuestros hijos. Entonces, el Evangelio es la puerta de entrada, pero también es lo que nos acompaña durante el camino hasta que Cristo venga para vivir de una manera que a Dios le agrada. Entonces, también recordar algo. La Biblia dice que las tentaciones que todas que estamos aquí, a ver, muchas veces podemos pensar, Adriana podría pensar, o alguna de las que están conectadas,
que esto que estoy viviendo en la crianza me pasa a mí. Yo soy la única que me enojo, yo veo otras mamás con esos niños, y qué amor, y cómo los disciplina, y que el niño está juicioso, y comenzamos a ver como que, como dicen por ahí, como el pasto en el jardín de al lado, y no sabemos qué está pasando ahí. Entonces, yo creo que nos ha pasado, ahora nos comparamos, porque nosotros simplemente vemos no sabemos lo que está pasando. Entonces, decimos, ay, esto nada más pasa a mí, lo he escuchado de muchas hermanas. Y incluso me han tomado a mí de ejemplo, es que yo veo, no, le dije, no, no soy el ejemplo, porque obviamente los que saben quién soy yo son mis hijos, mi esposo que viven conmigo, y el Señor. Entonces, recordar que todas las tentaciones que enfrentamos, incluso en la crianza, como dice la primera carta de Corintios, no son distintas a las que otros hermanos atraviesan. También hay que recordar que esta palabra dice, Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que nosotros podamos soportar. Y cuando seamos tentadas a enojarnos, tentadas a disciplinar de una manera incorrecta, tentadas a ignorar la desobediencia de mi hijo y no instruirlo, dice que el Señor nos mostrará la salida para que podamos resistir. Entonces eso es una esperanza. Dios nos ayuda cuando estamos en un momento más difícil de la crianza. Y finalmente un versículo que dice que Colosenses 4:2, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. La crianza debe ir acompañado de oración, incluso desde que los tenemos en el vientre, orar por ellos, orar por esa habilidad, desde que nos levantamos. Hace poco escuchaba a una hermana en la fe que decía, cuando te levantes, antes de agarrar tu celular e ir a hablar con otra persona, antes de ir a hablar con un vecino, con el que sea, ordenas tus prioridades, habla con Dios, habla con tu esposo y habla con tus hijos, después habla con los demás, pero nuestra tendencia en este tiempo de redes es que comenzamos con que hablar con el celular y con todo lo que hay en el mundo. Entonces, algo que a veces yo lo he hecho es como colocar encima del celular que no me abras antes que hables con el Señor. Entonces, recordar que el Señor está más interesado inclusive en escucharnos a nosotros que nosotros hablarles a Él, imagínate. Entonces, ser perseverantes en la oración, porque Dios usa la oración de nosotros para proteger a nuestros hijos, para ayudarlos. No los salvamos, no está el poder de salvación en nuestras manos, el poder de transformar el corazón. Pero Dios nos tiene como un libro el hermano de Petri que dice instrumentos en manos de Redentor para ayudar a nuestros hijos. Entonces, si los padres vamos a crear a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor, como dice Efesios 6:4, debemos entender el rol de la ley como la del Evangelio. Entonces, ustedes saben que la ley, la palabra de Dios, nos revela la voluntad de Dios. Todo lo que abarca la voluntad de Dios. Y lo segundo es que el Evangelio nos revela su provisión suficiente para los pecadores como nosotros que violamos esa ley. La ley lo que nos hace es nos hace ver que somos pecadores y que fallamos. Pero el Evangelio nos da esperanza. Eso es. Entonces, digamos como hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo filtraríamos nosotros la crianza a través de la luz del Evangelio? Dios nos da la ley, los mandatos de la Biblia. Y nosotros somos responsables. Si somos hijos de Dios, sabemos que la palabra dice que si nosotros amamos a Dios, con Jesús andamos como Él vive, obedecemos su mandamiento, como el principal que el amarlo a Él sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. Y Dios nos da mandatos que como hijos deberíamos obedecer. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos ha mandado? Porque Él es el creador y Él es el dueño del universo, dueño de nosotros, y nos dice cómo debemos vivir y qué es lo que debemos hacer. Entonces hay un mandato que dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Eso está en Efesios 6:4. Pero nosotros, frente a este mandamiento, a veces nos enojamos, no corregimos bíblicamente, no instruimos diligentemente, no usamos la palabra de Dios para instruirlo verbalmente cuando pecan, no somos intencionales en enseñarlo, a veces disciplinamos físicamente sin corregir, o sea, vamos de una a las nalgadas sin primero hablar, decir por qué, explicarle, o sea, revisar su corazón, hablar con él. Y a veces también disciplinamos, le decimos lo que está mal, pero nos olvidamos de la otra parte, que es
la salida, la vía escape, que miren a Cristo, ¿verdad? Entonces, fallamos muchísimo. El Señor nos dijo, sean mansos y humildes como yo lo soy, y no somos mansos y humildes como nos. Entonces, el segundo punto, ya tenemos la ley, que debemos admitir, o sea, filtrarnos hasta la luz del Evangelio, que nosotros no podemos obedecer este mandato. Porque somos pecadores y nuestra tendencia es hacer lo contrario de lo que nos manda. O sea, ahí tenemos que vernos a la luz del Evangelio y ver a Dios como Dios es. Él es santo. Y verme a mí como yo soy una pecadora que necesito la gracia de Dios porque yo no doy para hacer esto que Dios me manda. O sea, yo creo que cualquiera puede decir que en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer esto. Ni por la... bueno, y yo sé que lo hemos intentado. Y oramos, Señor, ayúdame a criarlo en la disciplina e instrucción que proviene del Señor, pero nos da. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar como que, bueno, estamos perdidos, no, porque ahí es donde entra el Evangelio, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a sentirnos frustrados, la misma sensación podría producir que ni siquiera nos dé ganas de leer la Biblia ni repasar los versículos donde habla Dios acerca de cómo instruir a nuestros hijos. Incluso si estamos leyendo este libro, cómo pastorear otro de crianza, lo dejamos de leer porque nos sentimos muy incapacitados. Pero ustedes saben que cuando nosotros conocimos al Señor, primero tuvimos que ser quebrantados, ¿verdad? Para que después llegara esa paz entre Dios y nosotros. Entonces, la palabra de Dios lo que tiene que hacer primero nosotros es quebrantar. Y está bien, porque si leemos la Biblia y decimos, no, yo todo, pues, no, todo está perfecto. Y no nos estamos viendo bien en el espejo, ¿verdad? Entonces estamos siendo como que no estamos leyendo bien. Entonces, está bien cuando leemos la Biblia y decimos, no, yo no puedo, porque no podemos. Pero ahí no nos podemos quedar. Ahí es el momento de debemos que recordar el Evangelio. Ahí es donde debemos que recordar quién sí obedeció toda la ley perfectamente y fue nuestro sustituto, que eso fue Hay algo algo que eras en la ESA, en el durante esta semana que pasó, que se celebra, recordar que hubo un sustituto que lo que no podía, lo que era imposible para nosotros, él lo hizo. Jesús hizo lo que nosotros deberíamos hacer como nuestro sustituto para que Dios nos aceptara. La Biblia dice que de modo que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. O sea, somos nuevas criaturas que tal vez, digamos, hay alguna madre acá que tiene hijos ya adultos y conoció al Señor en estos días o en estos últimos años y piense que ya no hay esperanza para mí porque ya lo hice mal. Hay esperanza, eres una nueva criatura cuando conocemos a Cristo y podemos pedir perdón y con la ayuda de Dios buscar restaurar esa crianza. Entonces, dependiendo de nuestra lucha con nuestros pecados, podemos encontrar muchas cosas de las que hizo Jesús que para nosotros era imposible, pero que Él lo hizo perfecto. Él lo hizo todo perfecto. Él cuando él reprendió a los fariseos, lo hizo de una manera perfecta, y si alguna vez se enojó, también lo hizo perfecto. Jesús fue perfecto. Entonces podemos encontrar en el Evangelio un sinfín de ejemplos de la vida terrenal de Jesús, de cómo Él obedeció lo que es difícil para nosotros. Entonces, somos cristianos que sabemos que ya Jesús lo hizo todo por nosotros, que Él sí obedeció perfectamente a Dios, que sí a la tentación respondió con la palabra de Dios, diciendo, escrito está, cuando llega la tentación. Entonces tenemos esperanza, miremos a Cristo, no nos miremos tanto a nosotros y prosigamos. Hay algo que, bueno, usted pone dice, sí, bueno, yo tengo a Jesús, pero a pesar de que Jesús esté en mí, yo siento que no doy, que no, esto es un fracaso total mi crianza. Y bueno, debemos recordar algo que les decía al principio, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo espíritu que habita en nosotros. Y al ser libertado de la esclavitud del pecado que nos tenía esclavas, esos pecados en que vivíamos antes, tenemos la libertad para obedecer a Dios. No vamos a ser padres perfectos, pero si nosotros comenzamos, una vez conociendo al Señor, teniendo una relación viva con Él diariamente, con su palabra, en oración, Dios va a ir
limando en nosotros esas cosas que no se parecen a Él. Incluso aquellas cosas que sabemos nosotros que están mal en nuestra crianza. Dios nos irá ayudando. Y todos los días es una oportunidad nueva. Dios dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad de crecer un poquito más a la imagen de Cristo, ser santificada y mejorar en nuestra crianza. No para que digan que somos las madres perfectas, las superpoderosas, o que lo tenemos todo bajo control, porque no es así, no para que Dios sea glorificado en todo. Entonces, puesto que Jesús obedeció completamente la ley y ahora vive en nosotros, podemos ser aceptados por Dios y somos libres para obedecer esos mandatos como Deuteronomio 6, Ezequiel 9, Efesios 6, 4 y todos los versículos, mandatos que hay en la Biblia en cuanto a la crianza que son difíciles para nosotros, sobre todo en aquellos momentos más turbulentos cuando estamos lidiando con el pecado de nuestros hijos. Entonces somos libres para obedecer ese mandamiento por la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos a lidiar cada día con eso y el poder de Dios que opera en nosotros. Recordar una esperanza, algo muy alentador, es recordar las promesas de Dios en su palabra. Jesús, cuando se fue al Padre, dijo que Él no nos dejaría huérfanos, que nos dejaría un consolador, que moraría en nosotros y estaría con nosotros, que ese consolador nos enseñaría todas las cosas, nos recordaría todo lo que está en su palabra, todo lo que dice. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayudará para eso, para no enfocarnos tanto en la conducta del niño como lo hacemos tanto, sino ir a pastorear su corazón. Debemos admitir que muchas veces nos equivocamos, todos nos equivocamos, en medio de las tareas del hogar, una noche sin dormir, cuando nos trasnochamos porque están enfermos, cuando corregimos una y otra vez en el día por el mismo pecado, nos cansamos, hay momentos en que nos irritamos, que no vamos a poder más, pero no hay como mirar levantar los ojos y mirar a Cristo, para que nos ayude en medio de nuestras debilidades. Entonces, pero ¿qué pasa con nuestros hijos a la luz de esto del Evangelio? Muchas veces nosotros, cuando intentamos corregir a nuestros hijos, queremos, lamentablemente, la situación es fuerte, crear a hijos fariseos. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros nos enfocamos en cambiar la conducta de nuestros hijos de tal forma que queremos que ellos luzcan como buenos niños, buenas niñas, pero no invertimos suficiente en llegar a su corazón con la palabra. Es decir, y creo que todos nos hemos sentido en algún momento avergonzados cuando vamos a la calle, ¿verdad? O vamos a la iglesia y nuestros hijos son los más desordenados, o nos desobedecen, o en el supermercado. Nuestra tendencia es buscar la aprobación de los demás y a veces se nos olvida todo lo que hemos aprendido y nos enfocamos en cambiar la conducta de ellos, que parezcan buenos, y nos estamos tratando del corazón. Es como, recuerden que Jesús decía de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque los fariseos hablaban muy bien, su indumentaria, su parte externa era, pero su corazón estaba alejado del Señor. Entonces lo mismo hacemos nosotros cuando no lidiamos desde adentro. Recordando lo que Tetri dijo muchas veces en el libro, es que de adentro viene todo, como decía Adri, los homicidios, todo, como dice en Marcos, que del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad, los adulterios, la avaricia, la maldad, todo sale de ahí. Y cuando nosotros pretendemos, pues, primero como a veces que decimos, pero ¿por qué tú haces esto? Yo no entiendo. ¿Por qué te comportas así? Estamos olvidando que nuestros hijos son pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y algo que aprendí en un libro que se llama, No me hagas contar hasta 3, decía, nosotros no debemos como padres sorprendernos cuando nuestros hijos pecan, porque es que ellos van a pecar. Nosotros deberíamos es estar
preparados a cómo responder cuando ellos pecan. Entonces, porque la palabra de Dios dice que no hay ni un justo, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos, hasta que no conocen al Señor, ellos no son ángeles o que van directo para el cielo sin una relación directa con Dios. Entonces, es eso, no sorprendernos cuando nuestros hijos pequen, que eso lo hacemos muchas veces, como Ari decía, "Ah, pero si yo no te he enseñado esto". No, debemos estar preparados es cuando ellos pequen, ¿cómo vamos a responder nosotros a su necedad? Debemos estar preparados para eso. Entonces, también olvidamos muchas veces y exigimos muchas veces de nuestros hijos y de los hijos de los demás, porque no sé cuántos de ustedes también han visto otro niño y como nuestros hijos en ese momento está tranquilo, es uy, pero ese niño, nos volvemos críticas de los hijos de los demás y nos olvidamos de los nuestros y en ese momento debemos considerarlos a ellos como unas personas, como cuando estamos en la iglesia y llega un nuevo. Nosotros nos interesamos en que esa persona que no conoce a Cristo lo conozca, ¿verdad? Ese es nuestro interés. Entonces, los niños tienen la necesidad que nosotros los adultos nos acerquemos a ellos a predicarles el evangelio también. Sea mi hijo o no mi hijo. Si yo voy pecando al hijo de mi amiga, yo puedo, no lo voy a disciplinar, pero sí puedo llegarle con la palabra de Dios. No es fácil, ¿verdad? Porque nosotros somos como yo que tengo un niño de 4, de 2 y de 5 años, siempre estoy como así, salgo y no tengo concentración. Yo digo siempre que tengo como la mitad, que solamente me funciona la mitad del cerebro, porque no doy, a veces con muchas cosas me aturdo, me olvido, o sea, no sé, hasta me olvido muchas veces de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, pero nuestro papel también es recordar cuando estamos nosotros señalando con el dedo a nuestros hijos. Yo recuerdo mucho, si la Biblia nos dice que no señalemos la mota en el ojo del otro, sino que primero trabajemos en la vida que tenemos para luego. O sea, si nuestros hijos no conocen al Señor, no podemos exigirles que ellos actúen como hijos de Dios. O sea, como poner una carga encima de ellos de una manera así como impositiva, cuando nosotros muchas veces luchamos con los mismos pecados. O sea, nos sorprendemos cuando nuestros hijos son egoístas y nosotros muchas veces somos egoístas. Entonces, no es para que los dejemos pecar, sino para que nos solidaricemos con ellos y podemos hacer con ellos lo que nos gustaría que otros hicieran con nosotros cuando nos estemos en pecado. Acercarnos con gracia, con misericordia y amor, ayudarnos a ver en nuestro corazón de qué manera estamos pecando contra la palabra de Dios, recordarnos lo que sí debe reemplazar esa mala actitud de mi corazón y llevarlos a ello a practicar lo que deberían hacer. Entonces con ellos también es vivir el evangelio y si nos equivocamos pedir perdón. Entonces nosotros cada vez que un niño necesita corrección, se vuelve una oportunidad que tenemos como padres para enseñarle los mandamientos de Dios y el evangelio. Su pecado es contra Dios, es una violación de los mandamientos y es la causa precisamente por la que los niños y nosotros necesitamos de un Salvador, de Jesús, ¿verdad? Y eso es por eso porque Dios por amor envió a su Hijo a ser nuestro Salvador. Entonces, cuando un niño ha sido enseñado, lo hemos enseñado a indagar en su corazón, a ver sus actitudes, palabras y acciones a la luz de los mandamientos de Dios, pronto ellos se darán cuenta que están pecando contra el Señor, que son transgresores de la ley y que ellos necesitan ser salvados, necesitan a Jesús. Debemos enseñarles la ley de Dios a nuestros hijos para que aprendan que son pecadores, necesitados del Salvador. Y enseñarles el evangelio para que aprendan que Jesús es un Salvador que vino a dar la vida por aquellos, no los que se creen justos, sino por los que son pecadores. Que Él cumplió la ley completamente y sufrió el castigo debido a nuestros pecados. Entonces, yo tengo por ahí un letrero al frente de la cocina de mi casa, porque tenemos que recordarlo, y he colocado, cada vez que Samuel y Abby pequen contra Dios, apuntarlos a Cristo, porque se me olvida, muchas veces se me olvida. Entonces, cada vez que fallamos, cada vez que hay pecado, cada vez que hemos desobediencia, tenemos la oportunidad de predicarles el evangelio, de apuntarles a Cristo
de decirles que los entendemos, que nosotros también luchamos con esos pecados, pero que hay esperanza para nosotros en Cristo y que Cristo puede transformar ese corazón de ellos y darles un corazón de carne, un corazón nuevo que obedezca los mandamientos del Señor. Entonces, lo que Dios requiere en su ley, Él mismo lo provee en el Evangelio. Y nuestra tarea luego de todo esto y todo lo que ustedes ya aprendieron, ¿verdad? En estos 10 capítulos de Pastorear el Corazón del Niño, que no voy a repetir, o al menos no sé si algunos no se han leído, que de no tengan el interés de leerlo. La tarea después de todo eso de entender que no es la conducta, es el corazón el que debemos trabajar, orar, nunca casarnos a hacer el bien con nuestros hijos. No enfocarnos solo en la conducta del niño, porque nunca llegaremos a la cruz de Cristo, enfocándonos solo en la conducta, las obras. Es imposible llegar al Evangelio de la preocupación de la conducta nada más. El Evangelio es un mensaje para que seamos nuevas criaturas. Le habla a pecadores quebrantados y caídos que necesitan un corazón. Y Dios nos ha dado a su Hijo para hacernos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas si conocemos a Cristo. Nuestro deseo y oración es que nuestros hijos conozcan al Señor. Y bueno, debemos orar para que Dios nos dé la sabiduría. La Biblia dice en Santiago que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que lo da abundantemente. Él la da, Él la da. Y su Espíritu Santo nos recuerda las palabras. Nos vamos a equivocar, pero el mismo Evangelio nos da la esperanza de que ya Cristo murió por los pecados que cometemos durante la crianza y que Dios es fiel y justo para perdonar cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón por nuestras faltas. Y que su gracia es suficiente para ayudarnos en esta ardua tarea, pero importante tarea de criar discípulos para el Señor. Hijos que no vamos a criar para que otros digan que somos las mejores madres, digarnos los méritos nosotros. Yo creo que más bien Dios nos, a veces, cuando tenemos ese orgullo en nuestro corazón de querer, pues, como fibrar por el comportamiento de nuestros hijos, Dios por medio de nuestros propios hijos nos humilla para darnos cuenta que no somos nosotros, que lo que necesitan nuestros hijos es la gracia del Señor y que ellos y nosotros entendamos que vivimos es para darle gloria al Señor y para agradarlo a Él. Entonces eso es lo que tenía para compartirles. Gracias. Y bueno, dejar de orar. De verdad que la oración es una herramienta muy importante en este tiempo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos Y viviendo. como tú decías, el que esté falta de sabiduría, pídala. Y para eso necesitamos acudir en oración, pedirle en oración y Él la dará abundantemente sin reproche. Gracias por recordarme eso, porque creo que es una palabra de manera personal a la que necesito aferrarme y pedir todos los días por esa sabiduría. Yo quería compartirles unos versículos que a manera personal pues a mí me han ayudado mucho y los invito también que si alguno tiene alguna palabra o algún versículo rema clave en su vida que les ha ayudado, también pues nos las pueden compartir por aquí por el grupo, perdón, por el chat, ¿sí? Tú decías algo que me dio muchísima risa. Dame un segundito por acá. Me dio mucha risa que cuando decías que uno se tiende a comparar y piensa que los hijos de otros están mejor educados y que, o sea, es un mal hábito, ¿no? Y una vez escuché a alguien decir que nosotros tenemos los hijos que el Padre Celestial sabe que necesitamos para nosotros. O sea, para mi carácter, para mi forma de ser, me dio una niña que es de carácter, me dio un niño que es súper tierno, me dio una Paulita que es obstinada. El Padre Celestial sabe que el carácter que hay en ellos, el temperamento, perdón, no, que es diferente, el temperamento que ellos tienen, es el justo que yo necesitaba como mamá, como decías tú, para llevarme más a la cruz de Cristo, para santificarme, para reconocer mi impotencia y mi inhabilidad de poder criarlos perfectos, porque como tú dijiste, el único que hizo todo perfecto fue Cristo, y el único que puede hacer la obra perfecta en su corazón y traerle salvación a sus almas es Cristo. O sea, nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestra responsabilidad de padres, de predicarles el Evangelio, de hablarles la luz del Evangelio,
pero realmente quien va a traer salvación a sus corazones será a través del Espíritu Santo, solo por gracia y solo por Cristo. Entonces, gracias por recordarme eso porque me hiciste sentir un alivio. Pensé que era la única que nos comparábamos con otros. Bueno, y voy a compartirte a todos unos versículos que mientras tú hablabas vinieron a mi mente y también a la vez te tengo una pregunta y no sé si alguien más acá de pronto de los participantes que están tiene una pregunta, pero yo tengo amigas que tienen ya hijas universidad, aquí está la señora Carolina, que sus hijos están, Carolina Vázquez, sus hijos están en secundaria, Daniel apenas está empezando en la crianza como nosotras, pero está el señor Juan Carlos también Pavón, que su hija ya está grande, y bueno, cada uno ha tenido sus escenarios. ¿Qué pasa cuando como papás sentimos que ya es demasiado tarde? Que también puede llegar eso a nuestra mente, ¿sí? De pronto ya sentimos que nuestros hijos, no sé, tienen 17, 16, están muy avanzados en bachillerato, también vienen con un trasfondo de una que no hubiera sido lo que deseáramos como papás, de una situación familiar que no hubiera sido lo que deseáramos como papás, de una influencia de amistades, y más ahora con las cosas que se ven, todo este tema de género y demás, y una influencia de amistades que no es lo que hubiéramos querido, ya no hicimos la tarea en temprana edad, hay esperanza. Entonces, a ver si ahorita me respondes esa pregunta y después les comparto a todos los dos versículos. Adri, Señor. me gustaría compartir ya que voy saliendo en la moto y después no puedo. Sí, claro, Pues, claro, qué bien. buenas tardes a todos. Pues en mi experiencia personal, y Adriana conoce un poquito el tema, soy padre separado. Hace 8 años la niña convivió prácticamente los 8 años de separación, pues convivió con la mamá y gracias a las oraciones, al pedirle a Dios todos los días, hoy ya hace 8 meses la niña comparte conmigo y pues ya es una adolescente. Entonces sí faltó muchos principios bíblicos, muchos principios de creer en el Señor por parte de la mamá y pues ya en la adolescencia es bastante complicado cambiar un poquito o cambiar esos contextos que ella tiene de la ciencia, del Big Bang, de todas las teorías que ha visto más por televisión que por las mismas enseñanzas que como padres o les podemos dar a los hijos. Entonces el consejo es que desde temprana edad pues todos puedan aprovechar a darles palabra y a llevarlos por un buen camino, porque no es imposible, pero sí es un poco más dispendioso poder darles creencia ya con 14 años y creciendo. Entonces, pues mi recomendación es esa, que ustedes desde pequeños les puedan dar esa visión de creencia, de tener a Dios como testigo de sus actos y que su corazón está lleno de alma y eso les da una, una dirección y una directriz como padres diferente. Yo le pido todos los días a Dios que me dé sabiduría a mí como padre soltero que soy actualmente y pues agradezco a Adriana que me ha guiado también en el proceso con el colegio donde estamos actualmente con la niña, porque no ha sido fácil, pero le pedí mucho en oración a Dios que me diera una instrucción de cómo llevarla por un buen camino. Pues nada, eso era lo que les quería compartir y muchas gracias por el espacio, Adri. Gracias, señor Juan, por conectarse, por compartirnos una parte de su historia y del reto. Creo que es muy oportuna esa pregunta que yo le hacía a Julie de qué pasa cuando sentimos que ya es demasiado tarde, porque yo creo que hay esperanza, pero aunque es un reto mayor, es una pregunta que puede llegar a nuestra mente, ¿no? O cuando ya tenemos un niño, una niña que ya puede que esté en universidad o ya esté muy grande y los otros estén más pequeños, ¿qué pasa que cuando tenemos estos retos de crianza? Y gracias por este compartir, por lo que nos cuenta, y creo que eso nos ayuda a todos. Entonces, doy la palabra a Yuli. Sí, listo. Creo que alguien, Carolina, respondió algo de lo que estaba pensando. Bueno, yo así, digamos que estaba pensando también yo pensaba cuando conocí al Señor que era demasiado tarde. Y, Señor, ¿por qué no te conocí cuando era más pequeña?
Entonces, como cuestionarle a Dios por qué hacen las cosas y Él es soberano sobre todo, ¿verdad? Y la respuesta para eso para mí será que el evangelio que es poderoso para salvar a uno de 4, de 5, de 6, es poderoso para salvar de 16, 17, 18, 20, 30, independientemente del contexto, que eso, ¿te acuerdas que toca eso en el libro? Independientemente del pasado del que venga, porque la palabra de Dios rompe todo argumento, se levanta en contra del Señor. Entonces, obviamente, como decía el hermano Juan Carlos, la oración de un padre, pero también no perder la esperanza. Algo que yo he aprendido de mi esposo, que es diferente a mí en el sentido cuando él habla con jóvenes, para él es mucho más fácil que para mí como interactuar con los jóvenes, porque él tiene más experiencia, dio clases y sabe cómo llegarle al corazón de ellos. Y yo algo que he observado es la comunicación con los adolescentes. Sabemos que con los adolescentes ya la parte de la disciplina física, esas cosas como que no es ya muy Alejandra. estable ni nada, no que somos como más Alejandra. entonces la comunicación y no ir de una a la conducta, porque nosotros comenzamos, o en mi caso, digamos, yo tengo una sobrina que también es adolescente y están todas estas locuras de lo que las redes ahora dicen, que creen otras cosas, que se creen ateas, que un montón de cosas. Entonces, mi tendencia es a ir una vez, pero ¿por qué lo haces? Que no sé qué, si a ti, o sea, y mi esposo trata de comunicarse con ellos, tratar de entender qué hay en su corazón, y Tetri también lo dice en su libro, que no es hablar de ellos, sino hablar con ellos, escucharlos, como que interesarnos realmente por lo que está en su corazón para poder ver nosotros con qué están luchando ellos y con la palabra de Dios poder ayudarlos. Entonces, Dios nos puede dar la gracia de ver a nuestros hijos, incluso si hay unos que tienen niños adultos. Yo no tengo hijos mayores de 5 años, pero sí conozco testimonios de madres que han visto sus hijos creer a pesar de esta sociedad donde se levantan nuestros niños ahora que a través de las redes sociales está tan afectada. Hay esperanza en el Evangelio. Una madre, unos padres que oran, unos padres que exponen a sus hijos a la palabra, unos padres que les modelan el Evangelio, no solo lo enseñan, sino que su vida les apunta a Cristo. Si nos hemos equivocado anteriormente en la crianza, alguna vez escuchaba a un pastor de estos experimentados en crianza con una pregunta parecida, y él decía, si tú ya te has equivocado con tus hijos y ya acabas de entender cómo es una crianza bíblica, ve a tu casa, pídele perdón a tus hijos y dile que estuviste equivocada todo este tiempo, pero que Dios te ha dado la oportunidad de abrir tus ojos, conocerlo a Él y conocer lo que Él dice, cómo debe ser la crianza. Y que tú quieres tener esa oportunidad de hacerlo. Dios nos da la gracia para hacerlo. Entonces eso es lo que yo pensaría. El Evangelio, así como nos salvó, de pronto algunos están aquí, conocieron al Señor adultos, otros tuvieron el privilegio de conocerlos pequeños, pero el Señor es poderoso para usar nuestras oraciones, el Evangelio que les ponemos para salvarnos, independientemente de lo que esté pasando por sus mentes, por sus corazones, y a pesar de este mundo de caos que vivimos cada día, donde hay tanta mentira que intenta confundirnos. Pero sí tenemos que ser intencionales en hablarles verdad, para que esa verdad que ellos escuchen, disipen las mentiras, o al menos ellos se pregunten, mi papá me ha enseñado esto, mi mamá me lo ha hecho con amor, ella me ama más que nadie, entonces puedan discernir de las voces, como dice el Salmo, de los escarnecedores, o la voz sabia de sus padres. Gracias, Julia. Amén. También lo creo así. Lili Lopera dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. O sea, definitivamente gracias, Lili. Lili, gracias por esa palabra. Es un llamado a no desmayarnos. Tú lo decías en el compartir que nos dabas, que hay veces uno en el día se cansa.
se cansa de andarnos corrigiendo a veces por el mismo pecado. Pero acá nos invita la palabra a no desmayarnos, de ser diligentes, nuestra parte es ser fiel. Lo demás, la obra en el corazón de nuestros niños la hace el Señor. iPhone, no sé quién es iPhone, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Carolina, ante esta pregunta debemos mirar nuestro propio ejemplo, nuestra experiencia. Yo conocí al Señor, dice Caro, siendo adulta, de niña no tuve las enseñanzas bíblicas, pero su amor y su misericordia me alcanzó. Amén. Y así como lo hizo con nosotros siendo adultos, también lo puede hacer con nuestros chicos. Totalmente de acuerdo. Y tenemos casos, y hay casos de grandes hombres y mujeres de la fe en la historia que no han tenido el mejor ejemplo, los papás perfectos, de pronto no han sido levantados en la palabra y el Señor aún así los utiliza poderosamente. Entonces, sí, recordar que la obra pues no es nuestra, que de nuestra parte se nos va a demandar, Julie, lo que hablábamos ayer, de que se nos van a demandar a nosotros qué hicimos con nuestras manos por nuestros hijos. Si nuestros hijos, si vamos a presentar nuestras manos limpias de haber hecho nuestra labor o de pronto de haber sido negligentes, ¿sí? Bueno, aquí yo les compartí precisamente con lo que hablaba Caro y lo que comentábamos, que el fruto es del Espíritu Santo, el que está en Gálatas 5, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, lo sabemos creo que casi de memoria muchos, amor, gozo, paciencia, benignidad, pero entonces recordar que dice el fruto es del Espíritu Santo. Gloria al Padre que nos dice, el fruto de ustedes padres debe ser esto, no. Entonces, entendiendo eso, que Él es el que puede poner en ellos, fructificar de esa manera, pues, y dirigir nuestra oración también a eso. Y les compartí, pues, Juan 15:5, porque esto me recuerda que definitivamente si conocemos y estos libros como estos de la crianza nos ponen como una gran luz, un gran enfoque en nosotros y nos hace ver todas nuestras fallas. A mí me pasó, lo compré hace muchos años y no lo leí hasta ahora por lo que tú decías. Yo lo empecé a leer y lo dejé. No, esto es una demanda muy alta para mí, no estoy haciendo casi nada de lo que ahí dice. Pero mira lo que nos recuerda Juan 15:5. Claro, cada vez que yo intento hacer eso en mi esfuerzo humano, en mi humanidad, en mi carnalidad, tiro la toalla. Pero Juan 15:5 dice, yo soy la vid, o sea, no yo Adriana, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, o sea, es un llamado primero a mí como mamá a permanecer en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada puedo hacer, es que no me puedo levantar de la cama ni siquiera, los que de pronto tenemos testimonios aquí hermosos como de la señora Carolina, que el Padre Celestial la levantó del pronóstico más en contra que podía haber humanamente y de una hospitalización terrible, una afectación en todos sus órganos, en volver a caminar, volver a escribir, volver a hablar. Y podemos decir, señora Carolina, como usted, que separados de él nada podemos hacer, porque cuando estamos saludables, cuando estamos bien, nos levantamos la rutina, lo que tenemos que hacer, bien disponemos del día, pero no, el poder coger una cuchara es porque él nos lo permite y nos da ese privilegio en las cosas sencillas, mucho más ahora en la crianza, que nos demanda tanto, ¿sí? Porque los hijos nos desafían en áreas de nosotros que tal vez de solteros ni conocíamos. Entonces, separados de él, nosotros como padres separados de él, nada podemos hacer. Y por último, compartirles este versículo de Efesios 4:29, que me ha ayudado mucho a ser un poco más compasiva y misericordiosa con mis hijos. Cuando me recuerdo que es un llamado a quitarse de mí toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia, que es hablar mal, y toda malicia. Antes, y de hecho antes de esta parte del versículo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, no está diciendo, oye, Adri, cada vez que tú te amargas, cada vez que tú te enojas, que iras, que te airas, que gritas, todo eso contristas mi Espíritu Santo. Entonces, aquí es como si dijera, antes bien, papá, mamá, sé benigno, en vez de decir unos con otros, voy a decir con tus hijos. Antes bien, papá, mamá, sé benigna con tu hija, con tu hijo. Sé misericordioso con ellos. Sé perdonador con ellos. Así también como se nos perdonó
a vosotros, o sea, a nosotros en Cristo. Así como a nosotros padres, Él nos perdonó, nos rescató, nos perdona todos los días. Es un llamado a ser igual con ellos, misericordiosos, benignos, perdonadores. Y antes de poder hacer estas cosas, de ser benignos, misericordiosos y perdonadores, hay un prerequisito: que no contristemos al Espíritu Santo y que se quite de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Les comparto este versículo porque yo lo necesito tremendamente, no porque ya lo sea, ¿sí? Sino porque es un desafío para mí con 3 niños en casa, el oficio, el homeschool, muchas cosas que uno tiene en el hogar y cada uno tendrá sus cosas, el trabajo. Pero esto me llega al corazón y como este es un compartir, se los quiero compartir a ustedes. Y si pues alguna familia quiere abrir los micrófonos para participar, ya para finalizar o contar algún testimonio, quedan los micrófonos abiertos. Mientras se animan a hablar, voy a leer lo que dice Carolina, la señora Carolina. Definitivamente Dios tiene los tiempos más claros que nosotros, amén. Aún esta invitación de hoy es oportuna porque Él sabe lo que tenemos que corregir y lo que debemos recibir de Él. Jacobis, Aldana, gracias por esta enseñanza. Bendiciones a ti, Adri, a Julie. ¿Me lo repites, Judy Martín? Claro que sí, yo le voy a pasar ya a los versículos otra vez. Ay, que sí, un desafío no gritar. Yo que por sí tengo la voz bastante alta. Bueno, Angélica Casallas, totalmente de acuerdo con que el Señor es quien hace la obra en ellos. Amén. Nosotros con paciencia y fidelidad seguimos haciendo la labor encomendada. Instruirles con amor y repetir cuantas veces sea necesario la palabra de Dios. Así parezcan muchos casos que ellos no quieran oírla. Amén, Angie. Así es, así es. Bueno, ya es el tiempo, pero son las 6 de la tarde, como les prometí, 1 hora, pero no quisiera cerrar pues sin escucharlos. Ya escuché al señor Juan, alguien más que de pronto quiera abrir el micrófono y participarnos algo, lo que gusten libremente. Bueno, buenas tardes. Maravillosa este encuentro. Gracias, Adri, por permitirnos esta experiencia. De verdad que todo lo que han dialogado en el día de hoy ha sido maravilloso. Realmente también me uno a recordar eso que dice en Efesios, que apartados de mí toda maledicencia, toda amargura, toda ira, todo enojo. Realmente creo que es difícil a veces cuando en algún momento nos llenamos un poquito de eso y recordarlo es maravilloso, ¿verdad? Que genera una paz enorme y saber que contamos con Dios, que es nuestra mejor herramienta y que nos dice, no es este el camino, no es el camino de siempre, no es el camino más fácil, no es el camino que otros recorren, sino el que yo quiero que recorras, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, es maravilloso saber y entender que Dios obra, como dicen o como han dicho hoy, en el momento exacto, en el tiempo perfecto. Gracias. Amén, Oli, qué rico volver a escucharte. Espero verte pronto otra vez. Amén, así es. Bueno, me queda solo para finalizar recordarles que nosotros, el club de lectura se desarrolla a través de Zoom. El club de lectura se desarrolla a través de Zoom, perdón, a través de Zoom, no, a través de YouTube. Es decir, que cada semana se publica un resumen de 2 capítulos y podemos dejar nuestros comentarios en la casilla. Bueno, y si el Señor lo permite y si se puede coordinar la logística, la idea es poder hacer una reunión como estas cada cierto tiempo para poder como conectarnos y seguir como en esta dinámica en la que estamos hoy. Entonces, pues los animo realmente a poder hacer parte del club de lectura. ¿Cómo se hace parte del club de lectura? Es súper sencillo, es solamente, si tienen el libro, pues leerlo
y estar siguiendo como los videos de resumen, si quieren. También hay un grupo de Telegram donde ahí generalmente en el grupo lo que se hace es publicar los links del video que se le lanza cada semana. Ese es el objetivo del grupo de Telegram. Y poder también pues comunicarles si va a haber otra reunión como esta. Les llega la información directamente. Entonces les voy a dejar el link del grupo de Telegram porque ahí también los puede llevar al canal y pues nada, volvernos a ver pronto si el Señor los permite. Judy Rincón dice, muchas gracias por propiciar este espacio tan saludable. Todos aquí estamos hablando un mismo idioma con una misma necesidad en común, así es. Muchas gracias por su tiempo y educación. Aquí les dejo el link de Padres Educando con Cristo por Telegram y nos disponemos pues ya a cerrar con una oración final. Julie, ¿nos ayudas con una oración final para cierre? Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das hoy de reunirnos como padres con una misma necesidad. Te damos gracias que tú eres tan bueno y bondadoso con nosotros que nos das cuanto necesitamos. Tú eres un Dios de toda gracia, Dios soberano, Rey sobre todo, un Dios que se compadece de nosotros y nos provee todo cuanto necesitamos. Te damos muchas gracias por Jesús, porque es la razón por la cual estamos aquí, es la razón que nos permite comunicarnos hacia el trono de la gracia con confianza, con la confianza de un hijo al Padre. Y saber, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, que tus oídos están atentos a nuestra voz. Damos gracias porque tu Espíritu Santo habita en nosotros. Nos consuela, nos recuerda tus palabras, nos convence de pecado y nos guía a toda verdad. Gracias por nuestros esposos, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Y te rogamos, Padre, que por tu gracia y misericordia tú sigas esa obra que comenzaste en nuestros corazones. Nos ayudes a crecer en santidad a la imagen de tu Hijo. Que nos ayudes a ser hombres y mujeres, padres de familia, que primeramente busquen agradarte a ti. Que podamos cumplir el principal mandamiento, que es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y para que así podamos amar, Señor, a nuestro prójimo más cercano, a nuestros esposos y nuestros hijos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a crecer en nuestra vida de oración, en ser padres que oren incansablemente por sus hijos, en hacer, Señor, lo que tú nos has encomendado, descansando en tu gracia y poder, y recordando siempre, Señor, que la salvación es tuya. Ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos, creyendo que tú eres poderoso para salvarlos, Señor. Tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Tú mandaste a tu Hijo a morir por aquellos que viven en pecado. Y yo te ruego que por tu gran misericordia cambies el corazón de nuestros hijos, le des un corazón de carne y ponga su espíritu en ellos para que ellos puedan andar en tus mandamientos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de saber que no podemos acercarnos a ti en medio de muchas preocupaciones y ansiedades, con nuestras oraciones y súplicas en acción de gracias y de saber que la paz de Cristo guarda nuestros corazones. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Julie. Qué lindo compartir, qué lindo poder tener esta comunidad, aunque estemos en diferentes lugares, aunque no nos conozcamos entre nosotros. Un especial saludo pues a todas las familias que aquí conozco y están conectadas y los estoy viendo. Y los invito de verdad a conectarse con el Telegram de Padres Educando con Cristo o al YouTube que no está monetizado ni tiene ningún interés de eso, sino simplemente como facilitar la conexión. Un gran abrazo para todos y bueno, nos vemos nuevamente en una próxima emisión cuando el Señor permita. Gracias, Julie. El Señor te siga usando y bendiciendo y a todos nos siga dando Él la sabiduría abundantemente para poder desarrollar este gran reto de ser papás conforme a lo que Él nos manda en las Escrituras. Un abrazo, muchas bendiciones. Hasta luego. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.
Un abrazo. Hasta luego, chao Adriana, Hasta gracias. luego, señor Juan. Espero poder Bueno, publicar esta grabación. Vamos a ver si ahora que cerremos todo me queda en el computador. Un Vale. abrazo, muchas bendiciones, ánimo en este reto de la crianza. Sí, señora, cuídate mucho, un abrazo. Igualmente. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao.